Bueno, muy buenos días y nuevamente dándoles la bienvenida a Nada al revés, todo al derecho, un programa de emisora de Institución Universitaria de Colombia. Hoy nos acompaña el doctor Alexander Jaimes Medina, doctor en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, magíster en Derecho Administrativo, parte del grupo de profesores de Institución Universitaria de Colombia, profesor de la especialización, en fin, está siempre siendo nuestro asesor en muchos temas de su especialidad. Y hoy queremos dedicarle este programa a la acción de tutela y quién más que este conocedor amplio de estos temas que el doctor Alexander Jaimes, que nos ayude a entender qué es la tutela. Bienvenido, mi doc, ¿cómo está? ¿Cómo lo trata la pandemia? Bueno, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, mi apreciada doctora Claudia, por su amable invitación y un saludo muy especial a todos los que a través de las redes sociales nos acompañan en este muy valioso espacio académico y de interés. Muchísimas gracias nuevamente la invitación y espero ser claro en las respuestas y en las observaciones que hayan frente a la acción de tutela. Frente a la pandemia, bueno, no ha sido fácil para nadie. No obstante, las situaciones difíciles o las crisis nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a crecer como personas y seguramente esto dejará no solamente lecciones negativas, sino también muchas lecciones positivas para todos. Muchos aprendizajes, mi doc. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es para los que no somos conocedores del tema, ¿qué es la tutela? Muy bien, pues muy interesante debate y muy interesante pregunta. Desde 1991 en la Constitución Política se estableció un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales. Y ese mecanismo de defensa se denomina la acción de tutela como tal. Es importante mencionar que ese mecanismo es única y exclusivamente para defender derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, integridad, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, por ejemplo, el derecho a la libertad de profesar culto o religión. Decir entonces que la acción de tutela es una acción constitucional. Es una acción constitucional. Dos, está establecida para proteger derechos fundamentales. Tres, al ser una acción o por ser una acción constitucional, no necesitamos de la presencia o de otorgarle poder a un abogado para interponerla. Cuatro, la puede interponer cualquier ciudadano. ¿Y eso qué implica? Que incluso un menor de edad podrá interponer una acción de tutela ante un juez de la República. Perdona que no te escucho. No se te escucha. Perdón, mi doc, Ahora siempre sí. hay recursos tecnológicos de los que uno no termina por aprender a No manejar. te... Entonces, si es para derechos fundamentales, recordémosle a nuestros oyentes y a los que nos ven cuáles son esos derechos fundamentales desde el amparo constitucional en nuestro país, Colombia. Claro, muy bien. Antes de poder hablar y de enlistar cuáles son los derechos fundamentales, es importante que tengamos en cuenta que la Constitución Política de 1991 eh, tiene una característica principal y es que es una constitución garante. Ya vamos a cumplir casi 30 años de la misma. En ese orden de ideas, esa constitución estableció derechos de primera, segunda y tercera generación, ¿okay? Derechos consagrados en épocas incluso de posguerra. En ese orden de ideas, habló de los derechos de primera generación como esos inherentes al ser humano, esos muy inherentes al ser humano. Y consagró en el título 2, capítulo 1, ese capítulo especial de derechos fundamentales. Hablemos de unos derechos fundamentales. ¿Dónde los encuentran ustedes en la Constitución? Desde el artículo 11. Desde el artículo 11.
Entonces, por ejemplo, derecho a la vida. Dice que el derecho a la vida es inviolable. Dice que no habrá pena de muerte. El artículo 12. El artículo 11, perdón, el artículo 12, dice que nadie será sometido a desaparición forzada, ni a tratos o torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nadie será sometido a desaparición forzada o a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tal. El artículo 13 habla de que todas las personas somos libres ante la ley, como tal. El artículo 14 habla que todas las personas tienen derecho al reconocimiento de una personalidad jurídica como tal dentro de Colombia. El artículo 16 habla que todas las personas tienen el derecho a su desarrollo libre de personalidad, sin limitaciones que le impongan las demás personas o incluso el ordenamiento jurídico. El artículo 17, por ejemplo, es un artículo hermoso que habla de que se prohíbe la esclavitud, se prohíbe la servidumbre y se prohíbe la trata de seres humanos. Y podemos seguir enlistando muchos de estos artículos. El artículo 19 es una conquista enorme de la Constitución del 91, por ejemplo, al establecer la libertad de cultos en Colombia. En Colombia se protege la libertad de cultos como tal. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla de forma individual o como quiera, o si quiere también colectiva, el Estado debe proteger también su libertad de cultos. El artículo 20 es un artículo muy de ustedes, los comunicadores, Sí. inicialmente, pero también es un artículo muy de todos, y es que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento. Qué impresionante conquista de la Constitución del 91, no lo teníamos antes. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, ¿vale? Y de Correcto. informar, y también de recibir información de manera Información. veraz, imparcial, oportuna como tal. Y para terminar, porque no los vamos a mencionar todos, dos artículos que son fundamentales. El artículo 23 de la Constitución. ¿Qué consagra el artículo 23? El derecho de petición. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas ante la autoridad administrativa, de cualquier autoridad administrativa, usted tiene derecho, o también ante un particular. También puede elevar una petición y a que se resuelva dentro de los términos legales, como tal. Y el artículo 29, finalmente, para terminar el gran resumen de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, habla del debido proceso. Que toda persona se le debe garantizar su debido proceso en cualquier actuación judicial o administrativa. ¿Vale? Muy bien, Doc. ¿Y esta acción de tutela debe cumplir con requisitos específicos en su presentación? Es decir, para evitar que la tutela sea rechazada, ¿debe cumplir con unos parámetros para que pueda tener presentación? Muy bien, es muy importante esa pregunta. Recuerden lo que dijimos al principio, que se trata de una acción constitucional. Y al ser una acción constitucional, prima el fondo sobre la forma. ¿Qué significa eso? Que existen unos requisitos mínimos para poder elevar una acción de tutela, ¿vale? Pero si, por ejemplo, los requisitos no están, en principio no puede ser rechazada de plano. Vamos a ver qué consagra específicamente. El decreto 2591 de 1991, decreto 2591 de 1991, desarrolla el artículo 86 o reglamenta el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, el cual consagra la acción de tutela, de la que hoy estamos hablando. Y específicamente el artículo 14 de ese decreto establece el contenido de la solicitud. Contenido de la solicitud. ¿Y cuál es el contenido o qué debe tener esa acción de tutela? Primero, debe contener de una manera clara y expresa la acción o la omisión que se está cometiendo contra los derechos o el derecho fundamental que se está violando. ¿Listo? Correcto. Que se está violando o que se encuentra amenazado. Acción o omisión. Por ejemplo, señor juez de tutela, por favor, tutéleme el derecho al debido proceso
es un derecho fundamental, como quiera que la entidad no ha dado respuesta a mi derecho de petición y me está vulnerando el artículo 23 de la Constitución que acabamos de señalar, que es el derecho de petición. Pasado el término que señale la norma, sin que la entidad me haya notificado la decisión de fondo, o habiéndome la notificado, la respuesta no es de fondo, yo puedo interponer una acción de tutela mencionando la omisión o la acción o mencionando a mi derecho fundamental violado. ¿Listo? 2. Debe mencionarse la autoridad administrativa que me está vulnerando mi derecho fundamental. Correcto. 3. Deben aportarse las pruebas que yo tenga en mi poder. En nuestro caso del ejemplo del derecho de petición, debemos erradicar y anexar copia de la petición original y manifestar como tal que no he recibido ningún tipo de respuesta. ¿Listo? Correcto, Muy bien. doctor. Siguiente. Esa acción de tutela debe estar suscrita o firmada. ¿Listo? No necesitamos abogado. Tiene que tener un capítulo especial o debe establecerse el lugar de notificación donde usted va a ser notificado. ¿Listo? Correcto. ¿Eso qué quiere decir? Que debe establecerse el nombre y la residencia donde usted va a recibir las notificaciones. ¿Listo? Una cosa bien importante de ese artículo 14 del decreto 2591 del 91 que les acabo de señalar, no es indispensable que usted ponga las normas. ¿Vale? Como no necesitamos ser abogados para interponer una tutela, yo no necesito saber las normas. Yo no necesito decir, mire, me vulneraron y estas normas. No necesito eso. ¿Listo? Simplemente con mencionar el derecho que se está vulnerando, aportar las pruebas, informar qué entidad o qué funcionario me está violando o me está amenazando mis derechos fundamentales, será necesario como tal para que proceda la acción de tutela. ¿Listo? Una característica que dice para cerrar este tema, una característica es que la acción de tutela podrá ser ejercida sin ningún tipo de formalismo. Sin ningún tipo de formalismo. ¿Listo? No necesito algún tipo de formalismo especial, como si lo exige una demanda, por ejemplo, para presentar una acción de tutela. Correcto. ¿Listo? Muy bien, y entonces, ¿ante quién presenta uno la tutela? ¿Ante la entidad o ante la persona jurídica que no está cumpliendo con la entrega de esta información que uno está solicitando o estos requerimientos? Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? La acción de tutela, ustedes van a encontrar muchos ejemplos de acciones de tutela en Internet, ¿vale? Hay consultores jurídicos que si la persona o si estamos interesados en interponer una acción de tutela, nos pueden orientar de manera gratuita. También, por supuesto, a través de un apoderado se podrá adelantar la acción de tutela. Y una vez tengamos la acción de tutela, ¿listo? Con los elementos que acabamos de señalar, lo que vamos a hacer es que nos vamos con esa acción de tutela a una oficina de reparto. ¿Eso qué quiere decir? Un juzgado, ¿listo? Un juzgado. Entonces, hoy por hoy, con el tema de la pandemia generada por el COVID-19, podemos radicar acciones de tutela de manera virtual, ¿cierto? De manera virtual. Y el juzgado está en la obligación de tramitar la acción de tutela. Ojo, las acciones de tutela por virtud del COVID-19, el trámite no se interrumpió ni se suspendió. ¿Listo? Continúa. Correcto. Porque se trata de derechos fundamentales, fundamentalísimos, derechos inherentes al ser humano. Entonces, en ese orden de ideas, radicamos la acción de tutela de manera virtual, oficina de reparto. Ustedes pueden digitar allí en Google, ¿vale? Radicaciones de tutela, oficinas de reparto, y allí lo que pueden hacer es que ustedes pueden adjuntar la acción de tutela y adjuntar las pruebas. Y listo.
¿Los juzgados tienen un tiempo específico para hacer el trámite de la acción de tutela Claro, claro, presentada? Y de la misma claro. manera, Eso es, las entidades o las personas a las que se les están haciendo los requerimientos. por supuesto, eso es una muy interesante pregunta. Y esto es unas características que deseo resaltar de la acción de tutela en Colombia. Y es que es un trámite expedito, es un trámite rápido. Eso quiere decir que cuando llega al despacho una acción de tutela, desplaza los demás procesos que estén en el juzgado, a no ser que haya, por ejemplo, un habeas corpus. ¿Qué significa eso? Que una vez radicada la tutela, el juez tiene 10 días para resolver. 10 días hábiles para resolver. 10 días. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son 10 días hábiles, pero si hay lugar a pruebas, pues se puede ir un poquito más. ¿Listo? A llegada a la tutela, le notifican a la entidad pública y le dicen, señor entidad pública, a radicar una tutela la señora fulanita de tal porque usted no ha contestado el derecho de petición. Me hace el favor y explica si ya le contestó el derecho de petición o si no se lo ha contestado, me hace el favor y se lo contesta y le doy 48 horas para contestarlo. Correcto. ¿Listo? Llega la tutela, entonces le decimos, mire, no le hemos contestado por esto y por esto, sin embargo, aquí tiene su respuesta de fondo. Tenemos 3 días. Si no le contestamos en ese lapso de 3 días que nos da el juzgado, pueden iniciar un incidente de desacato. ¿Qué es un incidente de desacato? Es un incumplimiento a la orden del juez. ¿Y cuál es la consecuencia de ese desacato? Pues si el servidor público insiste en su acto, en su conducta omisiva de no dar respuesta, sencillamente podemos adelantar un proceso de arresto. O sea, puede llegar a arrestarse a la persona en su lugar de vivienda. Pero, ¿qué pasa si, aparte de ello, el funcionario insiste, le pusieron 2 días de arresto, el término máximo son 6 meses, pero le interpusieron 2 días de arresto, se va a su casa un fin de semana a ver una serie, actualizarse en la serie y ya, y continúa con la vulneración del derecho fundamental. Si aparte la tutela, aparte el fallo, aparte el incidente de desacato, continúa con la vulneración, podemos iniciar algo que se llama un proceso penal por fraude procesal. Y en ese orden de ideas, ahí sí podemos guardar intramuralmente a un servidor público que, pese a las órdenes judiciales, continúe violando el derecho fundamental. Maravilloso. Entonces, requisito importante, presentar un derecho de petición. Ante la violación o Bueno, no respuesta, podría ser y entonces se acción trata de de vulneración tutela. del derecho de petición. Uh-huh. Correcto. Y finalmente, pues continuar con los debidos procesos instaurados para este tema gracias a la Constitución Política, la reforma constitucional de 1991. Doc, y una situación simplemente por curiosidad, ¿la figura de la acción de tutela es única en Colombia o hay otros países que también la tienen? No, no, no. Otros países también tienen la figura de la acción de tutela. En otros países se llama, por ejemplo, la figura de amparo. ¿Listo? No es nuestra. O sea, nosotros no nos inventamos la acción de tutela. ¿Vale? Es sencillamente una copia española, como tal. Casi que nuestra constitución, muchos artículos son idénticos a la constitución eh, ibérica. Entonces, en ese orden de ideas, como tal, en otros países funciona como acción de amparo, pero básicamente con otros nombres, pero es idéntica, ¿vale? Es idéntica Idéntica. como tal, para atender tu pregunta. Correcto. Esto que nadie sabe de las tutelas. Y la última pregunta, agradeciendo pues toda esta enseñanza acerca de la acción de tutela, ¿la Corte Constitucional qué papel juega en todo este proceso? Muy interesante esa pregunta. ¿Qué pasa? Cuando se ha interpuesto una acción de tutela y la acción de tutela al final no ha sido impugnada, ¿vale? No ha sido impugnada. La Corte Constitucional, en virtud del artículo 33 del decreto 2591-91, que si tienen dudas, los invito a revisar el decreto. Si les quedó alguna duda frente al tema, los invito a revisar el decreto. Es muy sencillo el decreto 2591-91, que reglamenta el artículo 86 de la Constitución. Ese artículo 33 habla de la figura de la revisión por parte de la Corte Constitucional. ¿Listo? ¿Qué pasa?
o las sentencias que no, de tutela que no son impugnadas van a la Corte Constitucional. ¿Listo? Y la Corte Constitucional las aprende, las revisa y designará 2 magistrados, ¿vale? Para que seleccionen la tutela y la puedan revisar como tal. ¿Listo? Ese es el trámite propiamente de la acción de tutela o de lo que ustedes han escuchado frente a los pronunciamientos de la Corte Constitucional en decisiones de tutela. ¿Listo? Es porque la Corte Constitucional aprendió una de esas tantas tutelas, de esas miles y miles de tutelas que llegan a la Corte Constitucional, decide estudiarla y decide revisar si la decisión fue ajustada a la Constitución o no. Aunque en su criterio, ¿usted cree que cuando aparece la tutela se agilizan los procesos en Colombia? Bueno, es una muy buena pregunta, pero cuando aparece la tutela, corremos. Como funcionarios públicos, corremos frente a una tutela. Definitivamente la tutela, insisto, ha sido una conquista, aunque en muchos casos la tutela ha sido mal utilizada, incluso en temas que no necesariamente ameritan una tutela, sino en algunos casos, por ejemplo, podemos atender con otro derecho de petición, o en algunos casos podemos acceder al derecho con otra petición nuevamente, o con otro mecanismo que no sea necesariamente la tutela. ¿Por qué razón? La tutela es muy efectiva, pero tiene saturado el sistema de justicia en Colombia, ¿vale? Correcto. Porque una tutela desplaza los demás procesos. Entonces te atienden tu tutela de manera rápida, magnífico. Eso es el ideal de justicia, que la justicia sea oportuna y de fondo. Pero eso implica que los demás procesos que están en cola se desplacen. Claro. Bueno, muy bien. Hoy en Nada al Revés, todo al derecho, nos acompañó el doctor Alexander Jaimes Medina, abogadazo, doctor en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, magíster en Derecho Administrativo. Muchísimas gracias, mi doc, gracias por este tiempo con la emisora de Institución Universitaria de Colombia. Un gusto saludarlos. Dios los bendiga.